Muy bien. Ha pasado el tiempo, así que daremos inicio a esta clase magistral, la emergencia del unipersonal, que va a estar a cargo de Jessep Faúndez. Jessep Faúndez, actriz, formada en la materia con Julian Howard y Andrés del Bosque y Liga Pereira, entre otros. Desde el 2014 desarrolla su espectáculo Las Mil y una Noche en Décimas, unipersonal de máscaras, que ha adaptado en Chile, Brasil y México, y ha dirigido varios unipersonales más de teatro, cabaret, circo y magia. Así que le damos la bienvenida a Jessep, para que nos acompañe y pueda dar inicio a su clase magistral. Muchísimas gracias Juan Pablo, gracias a Sala Tessier por esta convocatoria, esta invitación y esta selección. Es un tema que, como lo planteo desde el título, yo creo que va a tener un desarrollo en este último tiempo, que van a emerger varios unipersonales, y les agradezco a ustedes también su presencia. Me encantaría que como Catalina y Carolina, poder verlos, aunque sea un poquito, para poder saludarlos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Yesed, ese es ese nombre complicado que aparece ahí. Hola, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Sergio. Hola a todos. Esto, bueno, yo les cuento, soy actriz, egresé en el año 2004. Desde entonces he hecho una investigación en torno al teatro popular, a las máscaras, al teatro de calle, la impro. He viajado por un montón de lados tratando de entender un poquito los preceptos de la comedia clásica, las tradiciones, y desde 2014 que estoy trabajando en unipersonales. Un trabajo personal en el cual decidí por razones varias, alejarme de las compañías y empezar a trabajar ya de manera anales. Me di cuenta en ese camino que no es una manera tan solitaria de trabajar, que uno se va encontrando con muchos pares, con muchos amigos, que siempre hay alguien que te pone la música o que te tira la luz, etcétera. Y que es un camino que recorremos en común los magos, los cirqueros, los contacuentos, incluso las performances, pero la performance la dejaría un poquito de lado por el hecho de ser acciones efímeras, no constantes. Y creo que el trabajo del unipersonal es un trabajo que uno va puliendo en el tiempo. Entonces los quiero invitar a ver, a reflexionar un poquito. Yo les cuento quién soy, porque no soy una persona muy académica, ya que si bien soy docente, no pertenezco al mundo de la academia. Le creo a un profesor que yo tenía que decía que difícilmente Apolo va a estar donde está Dionisio y viceversa, ¿no? Apolo observa, a Dionisio lo estudia, pero Dionisio se arranca, ¿no? Y a mí me gusta más la práctica. Entonces, este territorio que vamos, esta reflexión viene básicamente desde el oficio, no tiene una teorización. Me ha llamado bastante la atención de que buscando referentes en relación a los unipersonales, uno siempre se encuentra con una mirada en relación a la historia, a la evolución que ha tenido desde Tespis y desde los mimos de la Grecia antigua hasta nuestros días, pero no hay una reflexión que tenga que ver con el trabajo del intérprete, o en este caso el trabajo del actor. Entonces, básicamente lo que quiero compartir son reflexiones a partir de los unipersonales y enarbolar la idea de su emergencia eventual en relación al contexto que estamos viviendo. ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer? Me encantaría saber si ustedes son actores, si son magos, si son cuentacuentos, cuál es el motivo de interés por el que están en esta charla, que a mí me gustaría que fuera también una conversación. Si alguien se atreve a contar o quieren ocupar el chat, bienvenidos. Y desde dónde también, saber desde dónde están conectados con esta modalidad Zoom. Bueno, yo soy de la Sala Tessier, soy hija de Domingo Tessier. Y mucho gusto, Catalina. Bueno, yo no soy del ámbito artístico como profesión, pero la verdad que yo me había quedado en el monólogo nomás, no tenía idea que existía una cosa que se llamaba unipersonal. Ahora, en lo que tú decías respecto de ser uno solo,
¿Quién dirige? ¿Tú diriges o te dirigen? Depende. Por eso les decía que en el camino del unipersonal uno se encuentra que no está solo nunca, porque siempre hay alguien ahí. Ya. Y lo más importante, lo vamos a ver dentro de las presentaciones que tengo, es que finalmente la figura del director, la figura de la música, incluso el mismo intérprete, se media todo por el gran director que es el público. Y eso es muy importantísimo, aprender ahí el timing del público que te va dando. Cuando tú ves el público, pucha, que necesita más ritmo, tú tienes que ser capaz de hacer variaciones en tu trabajo. Si te equivocas, tienes que acusar el error, porque, en fin, el gran director de un unipersonal termina siendo la persona a la cual tú le trabajas, que es al público. Ajá. ¿Alguien más quiere decir desde dónde viene, desde dónde se conecta, cuál es el origen de este llamado que les hizo sumarse a esta charla? Ya, pues chiquillos, no sean tímidos. Paola. Yo. Me voy yo. Eso, oh. Dale, la Cami me sale a mí primero. Camila, bienvenida. Estamos con delay. Está medio pegado mi internet. ¿Se me escucha bien? Perdón. Con delay se te escucha. Disculpen. Voy a tratar después de conectarme del celular. Me atrasé por una clase, pido 1000 disculpas. Súper contenta de estar acá. Admiro mucho a la Yesed. He visto su trabajo y he seguido su obra de teatro, que mañana la voy a ir a ver nuevamente. Las 1001 noches. Me fascina. Y me encantaría, bueno, soy actriz, trabajo sobre todo con la voz, locutora, y me encantaría poder escribir o poder realizar mi propia obra, y siempre he tenido el freno, no me he atrevido. Entonces tengo por ahí unas ideillas locas, pero me encantaría tener teoría para sustentar y para poder hacer nacer algo bello. Muy agradecida y admiración total a la compañera. Bacán. Dale, Víctor. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? Súper. Ya. Hola a todos. Bueno, yo me llamo Víctor, soy actor, más bien estudiante, estoy tratando de egresar bajo la pandemia. 2020, Dios. Algo muy difícil, ¿eh? Lo que me trajo hasta acá es la curiosidad. Me da mucha curiosidad el concepto del unipersonal. Conocía el puro monólogo. El concepto unipersonal lo he escuchado, pero nunca he investigado o interiorizado en qué quiere decir el unipersonal. Por eso estoy aquí. Perfecto. ¿Quién más? Yo quiero hablar. Hola. Dale, hola, Caro. Hola a todos. Mira, yo soy artista circense, callejera, ¿cachai? Y yo escuché por primera vez el concepto de unipersonal de los payasos callejeros cuando se independizan, ¿cachai? Cuando empiezan a hacer su show solo en la calle. Y por eso, bueno, yo he estado en ese camino también, tratando de sacar mi unipersonal callejero. ¿Qué técnica ocupas? Soy malabarista. Perfecto. Soy malabarista y clown y payasa. Perfecto. Y de esa forma trato de llevarlo a cabo en los veranos, sobre todo en lugares que son bien concurridos, porque realmente de teatro yo no soy actriz, o sea, titulada, digamos, y en teatro he actuado súper poco, en realidad como que no tengo, me interesa más llevarlo al callejero, como al transeúnte. Eso es el punto. Perfecto. Eso. Sí, vamos a abordar eso también. Gracias. Chiquillas o Sergio. Gracias a ti. ¿Va Sergio? Hola, Sí. ¿se escucha? Súper. Sí. Bueno, yo soy actor de profesión y la verdad es que por temas así como muy de precariedad y emergencia he llegado un poco a trabajar solo en el teatro. Pero yo lo he hecho de manera muy intuitiva. No sé si lo que he hecho es un monólogo o un unipersonal, pero empecé haciendo el monólogo del diario de un loco. ¿Ah? Monólogo de diario de un loco, ¿Cachai? perfecto.
¿De Gogol? Sí, de Gogol, claro. Y bueno, y tengo un colectivo que se llama Distopía y trabajamos bastante desde la calle, desde el espacio no convencional. Perfecto. Eso. Súper. Tremendo monólogo ese. Existen además del monólogo y el unipersonal, el bululú, la gabrielana, hay varios tipos. Los magos, los cuentacuentos, la cuentería, el kamichibai, todos sus diferentes tipos. Los vamos a ir especificando más adelante. ¿Valeria o Paola? La que quiera. Dale. Soy titiritera, también profesora. Bacán. Bueno, también he trabajado en compañía, pero casi siempre es más bien un trabajo personal, y sí me interesa mucho como ese diálogo como más escénico que puede llegar a tener el títere. No trabajo con teatrino, por ejemplo, sino he hecho más trabajo de marote y otros títeres y cosas dando vueltas. Y estoy en Viña. Qué lindos sus marotes, qué lindos los marotes. Bacán, felicidades. Bacán. ¿Y Paola? Hola. Hola, No bienvenida. No soy actriz, yo soy amateur. No sé si es problema mío. Perdón, que no te escucho. ¿ahí sí? Eso, ahí sí. Perdón, de mi audífono. No, yo te decía que no soy actriz, yo soy amateur. A mí siempre me ha gustado el teatro y desde el año pasado yo estoy en Sala Tessier, conozco a la Cata, he hecho el taller de teatro y estoy como recién empezando. Este año también estoy con el taller de teatro también en la misma Sala Tessier y también conocía el monólogo. No conocía el unipersonal, entonces estoy como recién empezando a conocer el mundo de lo que a mí me gusta, que es el teatro. Entonces dije yo, voy a ver de qué se trata para ir aprendiendo más. Genial. Entonces no estoy tan perdida. Qué bueno. Tengo público para hablar de lo que pensé en compartirles. ¿Pueden ver la pantalla? Todavía Aún no, no. pero viene, parece. Se está cargando. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, este es el viaje al que los invito. Como ven, es una nube de pensamientos interconectados, porque la verdad no tiene una gran base teórica, sino que más bien una base de experiencia. De alguna manera está basada también en en el compartir mi experiencia actuando y dirigiendo con colegas que hacen lo mismo. Hablado en relación a personas que llevan 8 o 10 años haciendo un mismo trabajo, y un trabajo que puede ser un monólogo, puede ser un unipersonal, puede ser un bululú, una gabrieliana, puede ser una rutina de circo, de clown, los distintos tipos de trabajos que se hacen para la escena, y entendemos escena también desde todo lugar que nos encuentre con público, ¿ya? La calle, el cabaret, el café, hoy día el bar, la pista de circo, y el teatro, por supuesto. ¿Y por qué no me avanza? Avanza. A ver. ¿Ya? A mí se me ocurrió esta charla porque estamos viviendo un momento súper importante en Chile, ¿no? Que tiene que ver con esta foto, ¿no? El día de la ganada del apruebo, que apareció esta palabra tan importante en la torre de la Telefónica. Y claro, pues, yo dije, estamos viviendo en un renacimiento. Y eso es un renacimiento político, es un renacimiento de las artes, es un renacimiento social, donde hoy día yo le agregaría un tinte que lo marca totalmente diferente al renacimiento que finalizó la Edad Media, porque hoy día vivimos también un renacimiento que es feminista.
Y bueno, eso lo puedo abordar más adelante, pero sí es un momento diferente en el cual nos vemos obligados a renacer. Y la palabra renacimiento a mí me encanta porque es el punto histórico en el cual yo baso mi principal investigación, que tiene que ver con el teatro de la comedia del arte, de los herederos del juglar, de los herederos de la rapsodia y la trova, donde el principal referente es el señor Darío Fo, por ser heredero de esa tradición satírica que se instala en el imaginario del teatro. Si voy muy rápido, no me entienden o quieren hacer una pregunta, me avisan, ¿ya? Yo no sé por qué no los puedo ver, pero espero que me estén escuchando y viendo. Te escuchamos y vemos. Todo Sí, bien. ya, perfecto. Entonces, a partir de ese momento y de ese contexto, yo dije, no, es súper necesario hablar de la emergencia del unipersonal, porque los unipersonales son los que van a emerger en este contexto. En primer lugar, porque un unipersonal nos lleva a esta palabra, ¿no? A una persona sola en el escenario, a la circunstancia de estar sin compañía, ¿ya? Y por muchas razones, tanto en el ámbito de la producción de teatro, como por la misma pandemia, por la cuarentena, la sensación del aislamiento de esta peste que es virulenta, ¿no? Que es altamente contagiosa, y un reencontrarnos, pero con un distanciamiento, es que nos hemos atravesado todo este año con esta palabra y con esta sensación que a veces es abrumadora, que es angustiosa, pero a veces es súper liberadora también, y nos instala en un territorio donde logramos conectarnos con nosotros mismos y tener un trabajo de autor. No sé si ustedes en cuarentena se volvieron creativos o si se han vuelto depresivos, pero en alguna manera, en algún momento, en alguno de estos días de encierro, les aseguro que la soledad los ha conectado con alguna parte creativa que los ha hecho decir, ¿sabes qué? Esto me gusta, aquí hay algo que soy yo, ¿no? La soledad desde lo creativo nos arroja de lleno al trabajo de autor. Y el trabajo de autor tiene que ver con la elaboración de dos cosas, de una poética personal y de una visión personal. Esas dos cosas son fundamentales para cualquier unipersonal, ¿ya? Y vamos a entender unipersonal como la capacidad que tiene un intérprete de estar solo en el escenario y transformarse en más voces, en más personajes, pero siempre teniendo esta capacidad de ver en su soledad una poética propia y una ética propia, ¿ya? Esta visión de lo que significa el arte, que yo puedo definirla desde mí mismo y desde mi propia concepción. Entonces, a partir de esta soledad, de la peste, la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento, aparece el trabajo de autor, aparece la creatividad, aparece una palabra súper importante que nos ayuda a no estar solos, ¿no? Que es la autogestión. Y la autogestión tiene que ver con mover las redes que tengo cerca, las redes en las que yo puedo moverme solo, pero que voy haciendo esta conexión, que es lo que de fondo tenemos en este mapa, ¿no? Estos nodos que nos intentan interconectar todos entre todos. Eso es muy importante en el trabajo de los unipersonales, la autogestión, ser capaces de poder no solo crear, sino que también movilizar, y para eso se necesitan redes. Y por supuesto también una palabra importante que aparece y que es un conflicto es la palabra del espectáculo. ¿Cómo hago que una cosa que está hecho solo por mí, que a veces tengo el escenario desprovisto de cualquier herramienta, o estoy en la calle, o solo tenga movimiento, no tenga verbo, o solo tenga un marote, un muñeco, una mojiganga, no sé, ¿cómo hago de eso algo que sea atractivo para los otros? ¿Ya? Y ese es el concepto del espectáculo que tenemos que empezar a diseñar desde esto que llamamos trabajo de autor. Y eso lo diseñamos por lo más importante que debe ser como el foco de nuestro trabajo, que es el público, ¿ya?
porque si no vamos a lidiar en una creación egocéntrica y no podemos perder nunca el foco que nuestro trabajo al pararnos en el escenario es un trabajo que va destinado a un otro con el cual yo quiero tener un diálogo, y no es un diálogo discursivo, no es un diálogo así como el de hoy, que es una clase, sino que es más bien un diálogo dialéctico. Y para que sea dialéctico, yo debo contarle sí o sí una historia, ¿ya? Porque con la historia, él se va a reflejar, y en ese reflejo yo voy a poder encontrar también la contraparte que necesito. ¿Ya? Obviamente puedo ser brechtiana y poner entre mi historia un mensaje político, un panfleto, lo que se me ocurra, un canto. Puedo tener también el espacio de la opinión. El simple hecho de tú ya estar solo en el escenario con cierta historia ya particular, ya te instala en un territorio político, en un territorio discursivo. Tú eliges eso por una razón específica, pero no puedo olvidar que la historia que cuento es para el otro. Y eso me va a ayudar a crear mi espectáculo a partir de las herramientas que yo tengo, desde mi autogestión, desde mi trabajo de autor y desde mi creatividad. ¿Vamos? ¿Me siguen o no? ¿O es muy difuso mi lógica? Totalmente. ¿Les hace sentido? Sí. Perfecto, bacán. Gracias, Camila, por ser mi retorno, por ser mi público. Te seguiré a ti. La soledad en la que nos encontramos al estar sin compañía puede tener distintas razones, ¿no? Pero la principal tiene que ver con que vivimos en un modelo de producción cultural capitalista. No tenemos ministra. De partida tenemos una ministra que dice que no vale la pena invertir en su cartera porque en verdad es un peso perdido. Y eso nos instala en una lógica de una competencia brutal, donde en verdad siempre hemos sido y siempre seremos sobrevivientes, ¿no? La cultura y la producción artística es una resistencia. Pero sin embargo, claro, todo lo que hay, lo poco y nada que hay, tiene que ver con impulso a proyectos de corto plazo, a precariedad laboral y en una compañía luego se va para otra, una clase por acá. Entonces, como que el actor no puede generar un proyecto a largo plazo con un grupo porque no existe una modalidad en este sistema que nos permita hacer compañías y menos producciones grandes. Entonces, de alguna manera, esto también empuja a que las compañías vayan disminuyendo la cantidad de sus integrantes hasta llegar a un trabajo que se hace en solitario, ¿ya? Pero en ese contexto hay gente también que decide romper con esta lógica, ¿ya? Con esta lógica de trabajar así. Se trabaja desde la autogestión y lo único que se necesita para eso es tener la necesidad de trabajar. Y la necesidad es una pulsión que puede tener distintas como dimensiones, ¿no? Hay una necesidad de ganarse la vida, porque que sea un trabajo, pero hay una necesidad también como de una cosa expresiva, de que yo necesito decirlo. Si no hay la necesidad de hacer el quiebre con este modelo de producción, tal vez no te vas a enfrentar a la creación de un unipersonal, te vas a enfrentar tal vez a la creación de un trabajo más a corto plazo en compañía, o a una cosa que no va a ser escénica necesariamente, a lo mejor en una cosa escritural, o en crear el muñeco, pero solo te va a empujar al escenario esa pulsión que yo le llamo necesidad. Y no le llamo yo me acuerdo en Uruguay una vez con unos colegas payasos que eran callejeros y lo hacían increíble, eran como el Tuga de Viña o de Valpo, y ellos me hablaban de eso, de que la única forma en que uno se atreve finalmente a hacer un espectáculo solo es que sientas una pulsión vital de no poder hacer otra cosa. Si estás en esa situación, empújate de lleno, tírate de cabeza a crear el unipersonal.
El unipersonal ayuda a descubrir tus propias fortalezas como intérprete. A lo mejor tú tienes una idea y esa idea con trabajo se va a pulir y va a ser un arte. A lo mejor es una intuición lo que tienes, pero con el trabajo la vas a pulir de tal manera en que lo sientas una herramienta. El unipersonal te ayuda a encontrar herramientas también para dialogar con el público, para improvisar, para poder salir del error o del caos. Y es un ejercicio de coraje, es un ejercicio donde uno tiene que olvidar el miedo del ridículo y decir, oye, qué ridículo más entretenido. Esto se lo voy a mostrar al público. Y voy a entrar en este camino que se llama juglar, el camino del loco, porque también necesitas un poco de locura, ¿ya? El camino de los locos no es un camino fácil, obvio que no, pero es un camino en el que les digo, uno va de alguna manera subsanando estas necesidades y reconociendo en sí mismo sus propias fortalezas. Y te va encorajando cada vez más, te va quitando el miedo. Comer ají nos decían a nosotros también. Las cosas picantes ayudaban a tener coraje. En estos momentos vivimos la peste. Y la peste, pucha, según este caballero, que es Camus, la peste, de alguna manera, al revelar la miseria humana, nos deja pocos caminos posibles, entre ellos el suicidio, entre ellos la soledad, entre ellos vivir con la completa aceptación del absurdo. Pero hay otro caballero que es contemporáneo que también hablaba de la peste, y la peste que él hablaba era la peste del teatro. El teatro también era contagioso y es un camino un poco más loco. Y yo creo que son miradas complementarias. O sea, nos puede quedar la tristeza, la soledad, el absurdo, nos puede quedar el suicidio como una opción. ¿Por qué no? Si fuéramos una sociedad tal vez más evolucionada, incluso podríamos hablarlo como una verdadera opción. Pero Artaud también nos propone el camino del arte y habla que el arte también es una peste que debe ser contagiosa y que ese es el trabajo del actor también. Y por supuesto, esa locura también nos lleva a profundizar en este camino del juglar. No es casual que la carta del tarot, el loco, esté representada por un juglar medieval. Lo vemos en el tarot de Marsella, a su mano izquierda, donde vemos evidentes signos de que es un bufón pobre, que va errante por el mundo llevando sus pocas pertenencias, pero lleno de fiesta y carnaval. Lo vemos con más claridad en el tarot un poco más estilizado. No sé el nombre de este tarot, esta imagen es como más bien moderna o contemporánea, pero se ve un poquito más estilizado. Y el sol lo alumbra, ¿no es cierto? Pero en el tarot chileno, esa figura del juglar se transformó en el estudiante, ya no es el actor, no es el loco. El estudiante es el que ha tenido la misión de contagiar, ¿ya? Y como llenarnos de coraje, no sé si cómo se dice, encorajarnos. Pero sí llenarnos de valor para seguir y perseguir el sueño, ¿no? Me llamó profundamente la atención esta imagen del camino del loco, que no esté presente el arte en este tarot del estallido, sino que está presente el estudiante. Y ahí yo creo que también nace como esta idea de hablar de la emergencia, emergencia en términos de brotar y en términos también de lo que urge. ¿Dónde está el artista estudiante? Bueno, están en las protestas un montón de expresiones artísticas, pero ¿dónde estamos los unipersonales en las protestas? ¿Dónde estamos los personajes? ¿Dónde estamos los locos en las protestas? A lo mejor ya lo dijimos todo y hoy es momento de que los que son no artistas, digamos, también puedan expresarse y nosotros acumular este bagaje para luego representarlo, o no sé, o simplemente necesitamos estar más presentes. Y ahí creo que viene también la idea de que estamos en un momento en que van a brotar
unipersonales. Los necesitamos y están latentes su pulsión. El camino del loco es el camino del juglar, ¿ya? El juglar, la palabra juglar, viene de una voz latina, joculatore, que significa divertidor público, ¿ya? Su origen medieval se emparenta con bufones, ahí vemos al bufón de Velázquez, ¿no? Con los mimos, con los payasos, con los trovadores. Y la idea de los juglares era contar historias del pasado para entretener al resto en espacios públicos principalmente, pero después se hicieron también amigos de los espacios tradicionales del teatro y de los espacios de la élite, siempre con este mismo fin de divertir público. No obstante, ese divertimento es un divertimento que se asocia un poco más al concepto de divertir de Brecht, que tiene que ver con tomarte la atención, agarrarte, entretenerte aquí, pero mientras tanto te estoy diciendo mordaz, te estoy diciendo sático, te estoy diciendo algo que revela el abuso del poder, ¿ya? Generalmente el juglar tiene esa función, divertir, pero también dar una mordida para despertar al otro, para darle dignidad al que es oprimido, ¿ya? Dentro de la materia escénica existen los monólogos. Los monólogos, como el que vemos ahí, interpretado por Sarah Bernhardt, Hamlet, los monólogos son cuando un personaje, y es importante la noción de personaje, habla solo. Puede hablar solo a sí mismo, como una reflexión interna, y eso se va a llamar soliloquio, ¿ya? O puede hablarle a un otro que no le contesta, pero es un personaje el que habla. En el caso del unipersonal nos estamos refiriendo al actor, ¿ya? El actor que solo es capaz de interpretar varios personajes que incluso hablan entre sí, ¿ya? Esa técnica unipersonal se conoció en España como el bululú, a partir de los cómicos de la legua, que eran los comediantes que entre 1550, herederos de la comedia del arte, comenzaron a viajar por Europa, se asentaron en España y crearon un repertorio propio. Se llamaban cómicos de la legua porque la ley los obligaba a estar por lo menos a una legua de distancia del pueblo, porque eran considerados malandrines. Entonces había que tener una censura para que no durmieran a una legua. Y esa ley se extendió también a Inglaterra, donde los actores tenían que vivir al otro lado del río Támesis, es la misma época de Shakespeare. Y en la comedia del arte italiana y también en la parte francesa, donde eran considerados tan malandrines que tenían que vivir alejados de la ciudad para que no fueran tan peligrosos, ¿no? Antonio Fava dice que en la época de la comedia del arte no solo habían compañías que se dedicaban al trabajo de máscaras, sino que también habían personas que hacían unipersonales de máscaras, y a eso le llamó gabrieliana por ser uno de los actores más destacados de la época, no me acuerdo el apellido, pero de nombre Gabriel, ¿ya? Y por supuesto también son herederos de esta tradición del juglar, del sentarse a divertir público siendo mordaz. Los magos, los cuentacuentos, los cabareteros, ¿ya? Y también los títeres y también, no sé, otro tipo de experiencias. Denme un segundo. Tranquilo. Qué lindo. Perdón, que es un comercial aquí de familia. Entonces, todos estos herederos los podemos asociar con esta imagen, ¿no? Que es la imagen clásica del trovador, que uno la mira y, claro, asume que es trovador, pero también en esa época habían trovadoras. Las juglaresas eran llamadas soldadoras, porque eran las primeras mujeres que ganaban sueldo, ¿ya? Es una imagen bien ambigua que siempre hemos asociado que es un hombre, pero podría también ser una mujer. Y en este caso, ellos tenían tanta relevancia
en la época como la tenían los curas. De hecho, empezaron a ver bufones y juglares que con los argumentos que daban los curas de la religión católica para hacer la misa, etcétera, ellos creaban sus versiones bufas. Tomando, por ejemplo, la referencia de ese tipo de trabajos unipersonales, Darío Fo escribió su magnífico Misterio Bufo, trabajo por el cual él se ganó el premio Nobel, ya haciendo la recopilación de estos misterios, que en el fondo lo que hacía era humanizar el misterio, el mester de clerecía, llevándolo al mester de juglaría. ¿Y cómo lo hacía? Por ejemplo, si la iglesia contaba el episodio del milagro donde Jesús convierte el agua en vino, el bufón lo que hacía era contar la misma historia, pero desde un punto de vista popular. Ya no es Jesús el que transforma el agua en vino, sino que es un borracho que estaba invitado al matrimonio, que vio este milagro y después nadó en las tinajas de vino mágico que había hecho Jesús. Esa idea muy rupturista, muy complicada para la época y para la iglesia, era llevada al pueblo para ofrecer un nuevo punto de vista donde era incluido el pueblo. Y eso es lo más bonito del trabajo del juglar, porque de alguna manera hacer ese tipo de vínculos ayuda a sanar las heridas, ¿no? Se transforma entonces el juglar en un personaje que es capaz de transmutar la muerte en la vida, es capaz de transmutar lo que está oprimido en libertad a través de la risa. Y eso lo encontramos también en América Latina. Estas son dos imágenes muy europeas, pero la podemos encontrar también en los chamanes americanos, con esta idea de la transformación para sanar, del rito, de lo teatral que puede haber en un acto chamánico, igualmente como lo hay en un acto de un cura haciendo la misa, ¿no? Que es muy teatral, es muy unipersonal también, da una visión propia y es un puro intérprete frente a un público, y también los chamanes, con esta idea de transformación, de sanación. Y también en los personajes bufonescos de América Latina, como por ejemplo el ukuku, que el ukuku es una máscara que representa al loco también, y que está presente en un montón de danzas andinas, desde Ecuador hasta Chile. Entonces, es un personaje, es un espíritu, es un arquetipo, el del loco que es transversal, que lo encontramos en Japón y lo encontramos también en el Collón Mapuche. Y es un arquetipo que tiene que ver, como les decía, con el acto de liberar, con el acto de congregar y con un acto sagrado de sanación. Hay dos cuentos que tienen que ver un poco con esta historia. Uno que lo cuenta Darío Fo en el Misterio Bufo, que es el nacimiento del juglar, y otro que tiene que ver con el mito de Baubo, donde vemos a una mujer, es una diosa griega, Baubo, la diosa de la risa que cura. Esta mujer curó a Deméter, o sea, cuando Deméter fue raptada por Hades y se la llevó al infierno, Perséfone, su madre, no tenía cómo salir de la tristeza, ¿ya? Y estaba sumergida en la tragedia, en la pena, hasta que llegó Baubo, que era una gorda gigante, y le ofreció un tecito para calmarse y ella no la pescó. Entonces lo que hizo fue disfrazarse, se puso una champa de pasto como pelo, los pechos como ojos, y salió a hacerle una imitación de ella misma, quejándose de su tragedia. Y para Perséfone eso fue tan gracioso que al liberar con la risa su tragedia, ella pudo empezar a actuar, empezar a salir de ese drama y comenzar a la acción y poder liberar a su hija. Entonces, estos dos cuentos nos hablan un poquito de lo mismo. El nacimiento del juglar habla de cómo Jesús hace el misterio de darle al hombre que ha sido oprimido, que ha sido vulnerado, que ha sido maltratado, el poder de ocupar su lengua como un cuchillo, solito,
que vaya por todas partes contando la historia de su miseria. No se lo cuento porque es largo, pero lo pueden encontrar en internet como El nacimiento del juglar. Es hermoso, pero claro, es muy provocador para la Iglesia Católica, porque en el fondo esta imagen del cura que instalan como único ser, con esas capacidades, pasa también a tener la misma dimensión el juglar. Y el juglar, en cuanto chamán, en cuanto máscara, en cuanto a sacerdote de una comunidad desde lo popular. Para poder trabajar, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, antes de empezar con el trabajo del actor. Si alguien me dice si... Súper bien. Bacán. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Y Carolina había levantado la mano. No sé si... Yo no los estoy viendo, por eso les digo que me hablen. Ya. Carolina, no te escuchamos. Ah, chuta. Ah, ¿por qué no? Tengo el micrófono abierto. Ahora sí. Ya. Yo tenía un comentario cortito que era que este personaje que tú nombrabas, que era como... Ay, ¿por qué me acordé? ¿Conocen al comediante, un comediante que se llama Mauricio Palma? Sí, NTN. Que él cuenta las historias como de la Biblia, pero llevadas como al pueblo, ¿no? Como que eso sería como... Sí, tal cual. Lo que pasa, siento yo, es que de alguna manera siempre las historias se cuentan desde un mismo punto de vista. Lo que hace Darío Fo con su trabajo es que nos ilumina a que un punto de vista no es más que la vista de un punto, y en la lógica de eso un punto de vista podría tener 300 puntos de vista, 360 puntos de vista así, 360 puntos de vista así, así, son casi infinitos los puntos de vista. Encuentra el tuyo y puedes contar la misma historia que se contó hace 200 siglos atrás con un punto de vista nuevo, con un punto de vista propio, con un punto de vista de autor, con tu propio arte. Y eso es el camino del juglar. El juglar rara vez inventaba historias, porque en el fondo la historia del hombre ha sido siempre la misma. Marx ya lo dice, la lucha de clases, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que con esto vamos a ser puros unipersonales marxistas, pero sí me gusta instalarlo desde ese punto de vista, como la idea de que toda historia puede tener una reinterpretación personal y no es necesario ser creativos hoy en un mundo donde se ha creado tanto, es algo súper ambicioso, siento yo. Uno obviamente lo hace, pero uno recrea todo el rato. Uno está todo el rato creando. Tú haces la cazuela diferente todos los días, pero es la misma cazuela. Le vais poniendo matices, ¿ya? Y eso también nos libera a nosotros como intérpretes de tener la obligatoriedad de ser algo nuevo, algo novedoso, algo... Pucha, loco, si no somos hoyo negro para crear cosas de la nada, ¿no? Somos seres humanos y por lo menos en mi camino, a mí me han impresionado las historias que he escuchado y me gustaría que más personas las escucharan. Entonces, ¿por qué no trabajar en base a eso? Le pongo mi sello, le pongo mi punto de vista, le pongo mi trabajo, mi arte, mi oficio. Pero eso también me libera de esa obligatoriedad de ser creativo y me hace preocuparme de lo que más importa, que es el público. ¿Ya? A Darío Fo le empezó a ir súper bien. ¿Yeset? Sí. La Caro quiere hablar, pero soltaste el micrófono, Caro, y no se te escucha. Ahora lo abrí otra vez. Claro. Ahora lo abrí. Repetir el último libro que nombraste después del nacimiento del juglar, de la diosa de la risa. Baubo, la diosa de la risa que cura, Baubo. Carolina, ¿hay algo con tu micrófono o algo si está haciendo interferencia en tu computador? No sé qué es. No estoy usando audífono. Puede ser. Pero hay una interferencia, pregúntale. Voy a cortarlo.
Sí. ¿El teatro foro se podrá hacer unipersonal? Se puede hacer unipersonal. Sí. Un focus en público que va... Ya. Sí, ya. Volvemos entonces. Ahora sí. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Va, no compartí la pantalla. Inventar cosas para rellenar mientras las cosas suceden. Es parte del trabajo, ¿ya? Les decía, a Darío Fo en sus unipersonales les empezó a ir súper bien y llegó a ser parte de los teatros se agotaban para verlo y comenzó a ser parte de la élite. Y en un momento Darío Fo se da cuenta y dice, oye, pero yo no soy el antiácido, no soy el antiácido de la élite, al contrario, yo tengo la función de ser el bufón, el payaso de esta cuestión, el juglar de esta cuestión, y eso significa que no puedo rascar donde no pica. Tengo que devolverme al pueblo, ¿ya? Y eso nos enseña que en el fondo el trabajo del actor de juglaría tiene que ver con tener ante todo un compromiso político y social con tu trabajo, y tu trabajo es hacer arte. Y si es el trabajo del actor de juglaría, además, tu trabajo es ayudar a mirar, ayudar a despertar, ayudar a entregar nuevos puntos de vista de las cosas. Desde la escena, al estar solo en el escenario, se transforma como el actor se transforma en una fuente inagotable de energía. No puedes decaer, tú sostienes toda la atención del público y eso es un trabajo complicado que uno debe entrenar. Ahí sí hay una cosa que uno puede hacer como sistemáticamente, ¿ya? El entrenamiento de la energía, el entrenamiento de ser consciente que estás contagiando también. A mí, por ejemplo, cuando hablamos de distanciamiento, me llama mucho la atención el distanciamiento social que hacen, que es como ya tener 1 metro entre las personas, pero es como un distanciamiento que a ti como ser humano te apoca, porque es como profiláctico, es como con mascarilla, no sé, como que te va haciendo, reduce. En cambio, en el trabajo del unipersonal, lo que uno tiene que hacer es que esa distancia que haya sea la presencia del actor. Y eso tiene que ver técnicamente con el trabajo de la energía. En mi caso, que yo trabajo un poco con máscara y con recitación poética, yo trabajo folclore poético con las 1001 noches, tiene que ver con una técnica que yo aprendí en la escuela de teatro, que se toma del fundamento de Eugenio Barba sobre el trabajo de la energía, que tiene que ver con las oposiciones. Yo hago dibujos en los que si tengo acá la mano, hay otra parte de mi cuerpo que está diseñando la oposición de ese gesto. Manteniendo esa tensión, yo ya estoy generando energía y estoy generando que todos mis movimientos parezcan, o por lo menos tengan la intención de ser una danza. Eso ayuda mucho a limpiar el trabajo del actor para que uno lo pueda leer y también a mantener esta idea de la presencia, que como le digo, es llenar este espacio que se nos ha dado hoy en día de distanciamiento, pero con tu propia aura, decirlo así, para que tú crezcas, ¿ya? Sentir esa sensación de ser grande. Y esa energía tiene que ser permanente. Esa energía es lo que va a hacer que tú seas el espectáculo, ¿ya? Porque en el fondo, espectáculos unipersonales que sean de gran visualidad no existen. ¿Ya? Y no tiene sentido, porque muchas veces uno dice, por las mismas razones que hablamos de la producción teatral de unipersonales, pucha, la idea de un unipersonal es que sea un trabajo que lo metáis en la maleta y te lo podáis llevar para todos lados. Es un trabajo que se piensa desde una concepción itinerante, que lo puedo meter en un teatro, lo puedo meter en un café, lo puedo meter en un colegio, en una cancha, en una sede vecinal, en cualquier parte. Entonces, es como ilógico pensar en que voy a tener una pantalla LED de 5 metros con no sé cuánto y caen 5 telones y cosas de agua, porque podría hacerse, ¿por qué no? Pero eso ya necesita una producción mayor desde la concepción de espectáculo. En el caso del unipersonal, uno entiende que el espectáculo es el actor, ¿ya?
Para eso uno tiene que tener mucha energía, porque todo el rato eres el punto de atención. Y tienes que aprender a improvisar, porque todo el rato vas a tener que lidiar con cosas que están fuera de tu control. Que se te mete un perro, que se te mete un curado, que te toca en la puerta y te toca el timbre y tienes que ir a recoger la encomienda, en fin, no sé, cualquier cosita que te pueda pasar, tú tienes que saber reaccionar e integrarlo. Tú tienes que estar haciendo el ejercicio del aquí y el ahora más que nunca, porque estás todo el rato. Antes, en una obra con compañía, tú descansas, tú puedes salir a bambalinas. Si tú te equivocas, confías en que a lo mejor el otro compañero se dio cuenta y la arregla. Se te quedó alguna utilería en el escenario que tenía que salir, hay otro que te salva y lo saca. Hay otro que te salva. Aquí te tenés que salvar tú solo. Y en ese sentido, la técnica del payaso es muy importante porque uno entra en la complicidad con el público. Y en esa complicidad con el público uno puede darse el lujo de fracasar también y de evidenciar el error y hacerlo con gracia, con estilo. Al ser un divertidor público, uno tiene un estatus muy bajito. Uno crece, se cree grande, pero en el fondo el estatus es muy bajo. Uno tiene que ser gracioso simplemente para el otro, uno tiene que ser entretenido para el otro. Si no, lo bueno de eso es que si la gente no se divierte, lo único malo que pudiste hacer es aburrir un par de personas, nada más. Y eso también nos libera de culpas, nos libera, y el liberarnos de culpas nos hace quitarnos también el miedo y atrevernos a hacer más cosas, ¿ya? Eso también yo lo entiendo como un acto amoroso, amor para poder hacer el trabajo del juglar, que tiene que ver con esa entrega hacia el otro. Y por supuesto, el querer contar y el saber contar. ¿Qué es la historia que voy a contar? Y aquí es súper importante. El otro día, a propósito de esta charla, me contacté con otros amigos que hacen unipersonales y el Diego Hinojosa, que hace un trabajo precioso que se llama Juan Salvador Tramoya, que está en funciones en el Anfiteatro Bellas Artes. Él me contaba que su trabajo nació de la inquietud de su técnica. Él había tenido en la escuela un trabajo sobre el mimo sonoro y a él le hubiera gustado profundizar en la técnica. Cuando se puso a trabajar con su director, resulta que se les hizo evidente que en la técnica por la técnica no sirve. Tú tienes que contar una historia. Y eso le pasa mucho a la gente que hace circo, a la gente que hace magia. Se enfocan en la técnica, pero se les olvida contar. Y al público siempre se engancha cuando uno le dice, oye, te cuento una cosa, oye, te cuento esta historia, oye, ¿te sabís la última pupucha? Oye, ¿querés que te cuente a quién funaron? Todas esas cosas que tienen que ver con contarte algo hacen el enganche que atrapa al espectador a que continúe viendo tu espectáculo. Si no, la técnica puede ser maravillosa. Los magos nos han tenido 3 siglos encantados con su prestidigitación, con su ilusión, pero es tanto mejor cuando en esa ilusión te cuentan algo, te dicen algo. El éxito, por ejemplo, del mago Crisángel, que está en la calle, tiene que ver con eso, con romper ciertos códigos y empezar a contar historias urbanas, ¿no? Historias que puedan aparecer en una vitrina. ¿Cómo vulnerar la vitrina con magia? ¿Ya? Entonces, lo importante es tener una historia. A veces la historia llega después, como en este caso, que les cuento de Juan Salvador Tramoya. A veces la historia es la excusa, ¿ya? Y lo que intentamos investigar es el lenguaje. Pero por eso es importante primero reconocer en sí mismo qué es lo que a uno le pulsa, cuál es la necesidad que tiene. A lo mejor tenéis cosas muy diferentes, a lo mejor te pulsa cantar, pero con un muñeco y tal vez ponerle un video. Y yo te digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Invéntalo, pruébalo. No te censures porque aparentemente las cosas sean inconexas. De alguna manera, todo lo vas a poder ensamblar porque todo nace de una misma base que eres tú, ¿ya? Querer contar y saber contar. Querer contar una historia, saber qué historia quiero y saber contar sabiendo también cuáles son las herramientas que tengo para contar.
Eso nos genera desafíos, ¿no es cierto? Nos genera desafíos, como les decía, de gestión, de creación, de estar solo, obviamente, estar solo. Pero el mayor desafío es que tú mismo te quites el miedo a la soledad, porque de verdad siempre aparece alguien que te quiera ver, que te quiera dar un comentario, alguien que te pueda hacer la música, alguien que te edite el video, siempre vas a contar con ayuda. Y eso también nos libera a la hora de crear, ¿ya? Lo importante del desafío escénico es, como les digo, armar una historia que se transforme en un espectáculo, que no es fácil. A veces uno dice, chuta, me va a ser más fácil vender un solo que una obra de una compañía, y no es tal, porque el modelo que tenemos prefiere un espectáculo de más gente. Si tú le mandas una foto tú sola, bonita, con la máscara en un escenario vacío, y le mandas una foto con una escenografía donde hay 4 personajes, siempre van a elegir a los personajes, porque es más espectacular. Ahora, eso no significa que no te vaya a ir bien, significa que tú tienes que generar redes para que esos escenarios aparezcan, ¿ya? Los escenarios donde tú puedas mostrar tu trabajo. Tienes que pensar en tu público para eso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo 4 imágenes que hablan un poco de esta idea del espectáculo. Son 4 unipersonales chilenos, escénicos, hechos para teatro, que se instalan en cualquier parte y que llevan años de rodaje. El primero a su izquierda es un trabajo bellísimo de Andrea Gadiach, que se llama Mi Mundo Patria, que habla de la migración. El segundo trabajo es Hilda Peña, es un trabajo dirigido por la Liocha de la Sota, un texto de la Isidora Stevenson, protagonizado por la Paula Zúñiga, que nos habla también hace un trabajo increíble la Paula con mantener la emoción del dolor, fuertísimo, tampoco tiene nada, es un trabajo de actor. El tercero es el Miguel Ángel Acevedo, haciendo un texto del Marcelo Simonetti que presenta un vendedor ambulante de felicidad, un charlatán. Y el cuarto es un unipersonal de Javier Barrera, Expedición Teatral, que trabaja una historia súper simple con una técnica de teatro, de mismo corporal dramático, diría yo. Que en el fondo va contando el texto de 2 hermanos, se llama Más que Hermanos ese trabajo, pero lo que ahí se destaca es el cuerpo, la técnica. Si ustedes los ven y con estas tremendas fotos y les pongo al lado, no sé, la Sirenita, se van a interesar más por la Sirenita, porque aparentemente el espectáculo de un actor no vende, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrarnos de otras técnicas ancestrales que sí tienen espectáculo. Podemos ver, por ejemplo, el kamichibai japonés, ¿no? Cómo arma un carrito para contar un cuento. Podemos hablar del espectáculo de la magia y el ilusionismo. Podemos ocupar los recursos de la calle, como el mismo Tuga. Son todos estos ejemplos de distintos tipos unipersonales. En el espacio callejero, en el espacio del bar, del cumpleaños más flexible, digamos, hay otros códigos que podemos incluir en nuestros trabajos escénicos, si es que es una opción incluirlo, ¿no? También vale no incluir nada. Y así nacen, por ejemplo, experimentos como los que tengo abajo. Abajo está Juan Salvador Tramoya, que les hablaba, de un mismo sonoro, que le mete un poquito de escenografía y danza y es muy bonito. Tenemos al Pato Valderrama siendo clown y bufón en su espectáculo Pateando la Nariz, que agarra todos los códigos de la calle para llevarlos a cualquier parte. Y tenemos un monólogo que se llama Algernon, que técnicamente es un unipersonal porque hay un actor en escena, pero dialoga con una máquina. ¿Ya? Y hay toda una apuesta tecnológica detrás de ese trabajo que también vale la pena ver. Son distintas visiones y poéticas e historias también que se cuentan. Hay algunas que son netamente de un personaje, como el monólogo de Hilda Peña, otras que son sátiras como Pateando la Nariz, otros que no tienen personaje, que son solo técnica, como lo que hace Víctor Lute, que está indagando ahora en una magia un poco más con contenido, digamos, y las distintas, los distintos
elementos que cada uno pueda manejar, ¿no? Y las distintas técnicas, la pantomima, el teatro físico, la tecnología, la cuentería. Entonces, ¿por qué hablar de emergencia, no? Yo le bauticé así, emergencia, porque veo que tanto el COVID como el momento social en el que estamos nos va a hacer emerger, nacer, salir, brotar de imprevisto ejercicios que van a depender de una sola persona en el escenario. Este mismo distanciamiento, ¿no?, que se hace en los teatros obliga también a que hayan pocas personas en el escenario, obliga también a que nos vayamos al espacio público, obliga también a ser reveladores del poder, a confirmar estas certezas que hemos tenido desde el sentirnos pueblo en relación a lo que podemos exigir, y que no se nos olvide no ser el antiácido, como decía Darío Fo, no ser la aspirina que de alguna manera se ríe del poder, dentro del mismo poder, pero que no hace nada, ¿ya? Cuando a Darío Fo se sintió así, volvió a los espacios populares y volvió a entregarle a su trabajo, heredero de la juglaría, este rol que tiene que ver con el ser el divertidor público, pero desde la mirada aguda que le puede dar la risa, ¿no? La risa finalmente. Y claro, les decía, estamos en un mundo donde estamos viviendo un renacimiento con una mirada feminista. Y la pregunta es, ¿dónde estamos las mujeres? Y las mujeres sí estamos haciendo muchas cosas. Y las mujeres tenemos herramientas también estéticas que los hombres, por ejemplo, desconocen. Por ejemplo, los bordados. Hay cuentería que se hace con arpilleras, ¿no es cierto? Y eso es un trabajo súper femenino, que puede dar, dependiendo de la historia que cuente, una mirada también muy iluminada en relación a la equidad de género. Esta es una invitación para que más mujeres se atrevan a tomarse estos espacios, se atrevan a hacer las locas, se armen de coraje y comiencen a contar sus propias historias, porque las historias que contamos las mujeres siempre han sido contadas primero por hombres o son consideradas anónimas, ¿no? Yo cuento Las 1001 noches y es un texto anónimo, porque probablemente quien hizo la recopilación haya sido una mujer, era una forma de resguardarse, ¿no? Esta es una historia que, claro, conocemos sus cuentos más famosos, pero finalmente es la historia de una cuentacuentos que salva a 1001 mujeres de un genocidio. Entonces, es un texto que si uno le da una lectura, puede ser una lectura peligrosa. Y así, Virginia Woolf dice, la mayoría de los anónimos pueden haber sido mujeres que están ocultas. Atrevámonos a contar nuestras historias por nosotras mismas, salgamos del anonimato y enfrentémonos al público haciendo este acto que es un acto amoroso, pero es un acto también político, ¿ya? A propósito de mujeres, nosotras estamos en un ciclo de la economía feminista RACH, que en colaboración con el taller Siglo XX estamos reabriendo un teatro de Recoleta para modalidad presencial, que también va a tener Zoom. Mañana y pasado estoy yo con este trabajo unipersonal, y el próximo fin de semana también hay otra compañera presentando un monólogo que se llama Una. Este es un unipersonal porque yo interpreto distintos personajes. Si bien estoy siempre con una máscara, son más de 20 personajes los que intervienen en las historias que Cherezade cuenta, con herramientas súper simples, todo agarrado de la casa, con un poquito más de glamour tal vez, llevado a la escena, pero es un trabajo que desde que lo creé en el 2014 siempre ha estado vigente, nunca he dejado de tener funciones, nunca me he sentido sola en escena, y la verdad es que es una delicia hacerlo porque es una experiencia súper diferente a la de trabajar en compañía. En pandemia me pasó que escribí un cuento más y ese cuento lo grabé, y fue muy loco porque hice una transmisión en la cual estaba contando cuentos en vivo, luego pasaba el video y luego volvía al en vivo. Y en algún momento me vi como en una especie de bambalina de un trabajo donde me estaba esperando a mí misma
una sensación muy, muy extraña, muy performática. Pero no hay nada como volver al público, y el público me exige a mí estar en la condición de energética de poder darlo todo en esa hora que dura ese trabajo para que lo pasen bien, tengan buena noche y poder hacer una reflexión en torno a las historias que cuenta este texto. Que me dirigió a este trabajo fue Julian Howard. Este año Julian se fue, un director argentino, y falleció por un cáncer de pulmón en contexto COVID. Y fue una persona que vino a Chile a trabajar muchas veces con unipersonales, con distinta gente que hoy día se dedica al stand-up, hacen títeres, hacen magia, etc. Y de él aprendimos eso. Un unipersonal es un trabajo que te dura para toda la vida. Y es un trabajo que se vende bien, que, claro, es más barato, a veces no se vende tan bien, pero a veces prefieren otras cosas, pero es una cosa que te acompaña. Entonces, atreverse a crear en soledad es atreverse a también acompañarse de sí mismo y de todas sus voladas. Esa es la presentación. Me gustaría que si alguien quiere comentar algo, conversar sobre el asunto. Yo quisiera hacer algún comentario, que me pasa que he visto tu obra creo que unas 3 o 4 veces, también la vi en formato Zoom, mañana también la voy a volver a ver, y me pasa que siempre creo que estás contando nuevas historias, entonces yo no sé si vas sumando, te juro, a partir de lo que te va dando el público, o cómo haces, porque de verdad, me pasa que, y a partir con objetos súper sencillos, está la creatividad ahí en juego constantemente, la crítica, porque siempre va a la par con lo que va sucediendo o va tomando otro carácter, pero pareciera que siempre contara historias distintas, y lo cual creo que se condice totalmente con el objetivo que tiene el personaje realmente. Entonces, quiero saber cómo se hace ese trabajo. Mira, las veces que tú las has visto siempre he contado las mismas 3 historias. Lo que pasa es que dentro de la escaleta que yo tengo, siempre tengo marcados momentos para improvisar. Entonces, a veces esos momentos de improvisación nos quedan más en la rutina porque como son más presentes, como están más conectados con la realidad que el público vive, son los que tú guardas. Y en eso está la capacidad de adaptarse al momento de un texto que es siempre el mismo. No obstante, yo estoy en el ejercicio de crear nuevos cuentos, porque es un ejercicio para toda la vida, ¿no? Tengo 1001 cuentos que contar, llevo escritos 6, 7. Los que tengo en el espectáculo son 3, pero estoy en la idea y en el proceso de seguir montando nuevos para poder contar con un repertorio. Y por ejemplo, cuando una vez me pasó que me metieron en un festival de cuentacuentos, que yo dije, yo soy un cuentacuentos para adultos, y cuando llego a la función habían puros niñitos de 5 años y yo contándoles un femicidio. Entonces me pasó con eso, que las 1001 noches suena una cosa muy infantil. Entonces dije, pucha, voy a tener que tener en mi repertorio cuentos para niños, por si me pasa eso, o para poder diversificarme también, pues igual hay que aprovecharse de eso. Hay gente que uno le dice las 1001 noches y te dice, chuta, tiene que ver con Onur, chuta, voy a tener que meter el chiste de Onur, porque me la tengo que saber saltar. Y eso te lo va dando el público. Por eso digo e insisto que el público es el principal director. El público te va dando la necesidad que tiene para que tú vayas haciendo ese trabajo de ser el receptor de sus necesidades y la persona capaz de jugar con eso. Entonces, me pasa que uno va agarrando y va armando, igual que los cómicos del arte, una especie de bagaje de cosas que tú tienes guardadas, un repertorio de gags o chistes, algo aquí que en cualquier momento tú lo puedes ocupar y vas a poder sortear esa situación. Eso es importante. Buenísimo. También claro, sí. Sentir que el trabajo unipersonal es flexible. El Diego me decía, pucha, yo a veces he hecho funciones donde la gente no se ríe en la talla máxima.
Y aprendí con este trabajo que, pucha, la gente a veces no se va a reír, no porque mi trabajo en ese momento esté malo, sino porque simplemente los públicos también reaccionan diferente. Ese era un público que cuando prendieron las luces estuvo todo el rato así. No explotó en carcajada, pero estuvo todo el rato así, encantado, con una sonrisa permanente. Entonces, tienes que ver qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres comunicar, cuál es la historia que quieres contar o cuál es la técnica que quieres usar. Puedes ocupar cualquier camino, de la técnica a la historia o de la historia a la técnica, pero siempre tienen que haber esas dos cosas. Una poética, que es propia, que es la técnica, y una historia que contar, porque eso finalmente es el trabajo del actor, el encontrar, el hacer que hombres y mujeres nos encontremos con nosotros mismos para conocer las historias del otro, que pueden ser historias del pasado, pueden ser historias del futuro, pueden ser historias cantadas en décima, en lo que tú quieras, pero siempre es necesaria la historia. Y eso te lo va a decir desde el payaso hasta Darío Fo. Es una cosa transversal de todos los maestros que lo enseñan. Gracias. Sí. Alguien me puso aquí discriminatorio, no sé, en el chat. A las negras con Constanza se dirigió un monólogo en este castellano. Sí. Llenaba el escenario. Me imagino que estamos hablando como esa idea de crecer, ¿no? A mí me pasaba que al principio yo ensayaba en el living y ocupando el mismo espacio en el living que ocupaba en el escenario. Cuando llegué al escenario, yo ya el living lo sentía chico. Si yo a mí me pasó ahora con las funciones que hice por streaming al comienzo de la pandemia, claro que en el escenario tú ya agarras una presencia, agarras como un espacio que va más allá de tu cuerpo, y cuando te vuelves a poner en una cosa chiquitita, chuta, es súper raro, porque como que aunque ocuparas el mismo espacio, hay algo que creció y que no se puede disminuir. El teatro por Zoom hizo eso. A mí, por ejemplo, me disminuyó las piernas. Yo no tenía ancho de cámara para poder mostrar de la cadera para abajo. Entonces todo mi trabajo se quedó en la parte de arriba para poder tener este encuadre. Y ahora que vuelvo al escenario, ayer haciendo la pasada técnica, chuta, ¿cómo nos falta el cuerpo? ¿Cómo nos falta el cuerpo para tener esa dimensión de crecer, de llenar, de moverse, de que estáis haciendo teatro y no tele? Si el teatro tiene esa herramienta. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Se le ocurren ideas? ¿No? Bueno, entonces les doy las gracias. Espero que les haya servido, que les haya motivado especialmente. Estamos en un momento bullente que necesita que nos tomemos los parques, que nos tomemos los espacios públicos, las calles. Los teatros van a estar en un periodo de funcionamiento súper delicado aún. Probablemente hay mucha gente que no se va a atrever a ir a los teatros. Los que se atrevan a ir van a ser los que tengan el mejor seguro de salud, y en Chile sabemos que eso es pagado y eso es un privilegio. Entonces tenemos que irnos por el camino del juglar, y en ese sentido la invitación es que ustedes se emerjan también como artistas de unipersonal. Espero que haya quedado clara la diferencia también entre monólogo, unipersonal, que era una duda que había. Yesed, tengo una pregunta, que ahí cuando me recordaste los distintos estilos que mencionaste, me quedó una duda porque hablaste de la gabrieliana, ¿sí? Con máscara, ¿cierto? Y tú hablas de tu trabajo como un unipersonal, pero entonces yo digo, ¿tu trabajo es un unipersonal gabrieliana? ¿Sería? No, la gabrieliana es un espectáculo de comedia del arte en la cual un mismo actor va haciendo el espectáculo cambiándose las máscaras de los personajes. En el caso mío no es una gabrieliana porque yo ocupo siempre la misma máscara. La máscara es la que interpreta a los personajes, y los personajes yo los hago con los pañuelos, ¿no? No hay un... Y con la voz, claro. Claro, con el cuerpo, la voz, el pañuelo en general. Perfecto. Pero claro, la ya, perfecto.
hola, soy capitano. No, Súper. estoy hablando con otro capitano. No, ¿cachai? Te cambias la máscara. Ese otro tipo Súper, de... ya, buenísimo. Hijito, espera. Mencionaste otro más. Mencionaste otro. Bululú, Eso. soliloquio. El bululú es un trabajo, es como se llamaba, el trabajo de interpretar varios personajes en una misma historia, hecho por los cómicos españoles los cómicos de la legua. ¡Ay, qué rico, hijo! Espérenme un segundo, tengo comerciales por aquí. Ah, ¿y la abuelita dónde está? ¿Se escondió? Anda a despertar. Técnicas hay muchas y ustedes pueden inventar las propias. Pueden mezclar todos los lenguajes. No hay problema que por ejemplo, una titiritera... ¿La despertaste? Muy bien, anda a despertarla. Una titiritera dialogue con una máscara, por ejemplo, o dialogue con un celular. ¿Por qué no? Ahí pasaría un dúo. Ah, ahora sí. Pasó un dúo. Muy medio. Sobre el teatro foro, por ejemplo, que me preguntaba Paola, ¿se puede hacer unipersonal? El teatro foro, en general el teatro de Boal, cambia en la... Perdón, tenemos mucha energía aquí, nos tomamos en serio de la energía del actor. El problema del teatro foro para ser unipersonales es que tiene el sentido de la transformación social, entonces entre más participación hayan, es más claro el ejercicio, y por lo demás el rol del público no es un público que esté buscando ser espectador, sino más bien se invita a que sea un espectador. Entonces, entre más participación haya, es más efectivo en su función de ser un teatro social, de transformación social. Ahora, ¿podría, por ejemplo, dentro del teatro foro haber un unipersonal? Sí, ningún problema. O sea, alguien puede llegar a interpretar su historia. ¿Por qué no? Pero sería una parte, porque creo yo que el teatro foro tiene esa idea de que entre más participación haya, más cumple su objetivo. Muchas gracias. Sí. Sí, Quería hacerle un interrumpo. comentario a Sergio, que trabaja con el monólogo de Gogol. Durante mucho tiempo Miguel Ángel Bravo hizo ese monólogo. Yo creo que fue uno de los primeros unipersonales que yo vi en la vida y que fue increíble para mí verlo, porque fue un trabajo de casi 2 horas, donde un puro actor hacía un trabajo increíble por contar esa historia tan fuerte. No sé si has podido ver algún registro, hasta hace poco la hacía y es un tremendo texto, así que si estás por esa línea, el trabajo del texto y del punto de vista, cómo poder hacer una cosa en relación a algo que ya se vio, que ya se hizo, pero con una particularidad propia. También es jabón. Muy bien, ¿es jabón o champú? Es jabón. Ya, voy al tiro, dame unos minutitos. Es que tenemos champú nuevo, entonces están emocionados. Muchas gracias. Muchas gracias, Yeset, muchas gracias por compartir, por como abrir un poco esta mirada en torno, como tuvimos la emergencia unipersonal versus raíces históricas. Gracias, ha sido muy entretenido. Estamos muy contentos de la Tessier que haya sido parte de este ciclo. También queremos dejar abierta la invitación. Mañana tenemos otra actividad gratuita por nuestras redes sociales. Mañana estamos con una entrevista a Natalia Valdebenito, así que para que la difundan, la compartan ahí, pues podamos conversar también del rol ahí de la comediante. Así que ahí los dejamos cordialmente invitados con esta actividad. Y también comunicarles que esta clase yo creo que un rato más va a estar disponible también en el canal de YouTube de la sala, cosa que si la quieren ver, la puedan compartir y podamos ahí seguir haciendo crecer esta comunidad y también hablar de que vienen próximos nuevas clases. Así que eso. Bellísimo, gracias. Gracias a ustedes por la gestión de estos momentos tan importantes de compartir. Y gracias a todos, y si quieren ver también al unipersonal de mañana, totalmente invitados. Chao, chao. Jueves y viernes. Chau, que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias, Yeset. Besito, Juan. Chao, gracias.